Una niña fue secuestrada por un hombre que le hizo cosas terribles, después la tiró en un pozo para que perdiera la vida, pero sorprendentemente después de varios días fue encontrada por una pareja y sobrevivió. ¿Cómo es que fue eso posible? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Era un 22 de agosto de 1983 cuando una pequeña llamada Lori Poland estaba jugando con su hermanito de tan solo 5 años. Ellos estaban en el patio delantero de su casa, que se ubica en Sheridan, Colorado, Estados Unidos. Era una tarde de verano y el papá de la pequeña Lori, llamado Richard Poland, se encontraba pintando la casa, y mientras pintaba la casa estaba vigilando a estos dos pequeños. En cuestión de segundos el señor tuvo que entrar a la casa para ver unas cosas, y ese corto tiempo que dejó de vigilar a los niños fue suficiente para que un automóvil se acercara en donde se encontraban ellos, justamente al frente de su casa, abriera la puerta de su automóvil y le ofreciera dulces a la pequeña Lori. Se sabe que la persona que estaba dentro del coche le ofreció dulces a la niña con la condición de que se subiera y se quitara los pantalones, y la pequeña con su inocencia aceptó y este tipejo se la llevó. Cuando Richard salió de su casa se dio cuenta que solamente estaba su hijo y no estaba Lori por ningún lado. Intentó buscarla y lo único que encontró fueron sus pantalones tirados en la calle. Obviamente preocupado comenzó a pedir ayuda a todos los vecinos y le dijeron que llegaron a ver que un automóvil se paró enfrente de su casa. Richard lo relacionó con los pantalones que había encontrado de su hija y llegó a la conclusión que alguien se había llevado a la pequeña. Llamó a la policía, iniciaron una fuerte búsqueda, revisaron cada casa del vecindario, le hicieron preguntas a la familia y también a cada vecino de la zona. La desaparición de la pequeña rápidamente se hizo conocida en toda la ciudad. Entonces mucha gente se comenzó a sumar a la búsqueda de Lori. Se colocaron carteles con la fotografía de la niña básicamente en todos lados en donde pudieran hacerlo, y también cientos de voluntarios se sumaron para poder encontrar a la pequeña. La mamá de la pequeña incluso fue a una televisora con tal de darle un mensaje a la persona que posiblemente se había llevado a su pequeña hija. Le suplicó con lágrimas en los ojos que por favor se la devolviera, diciendo que solamente la quería sana y salva. Mientras todo esto que les estoy contando estaba pasando, el sujeto que se había llevado a la pequeña Lori en ese momento se encontraba en las montañas de Colorado, y en ese lugar, en una cabaña abandonada, se aprovechó de la pequeña hasta que se cansó. Luego de hacer esto, este hombre, este monstruo sin escrúpulos, la tiró por una letrina de 3 metros de profundidad hasta que cayó en un pozo oscuro. Él pensó que la pequeña no iba a sobrevivir y la abandonó. La pequeña se quedó ahí, en la oscuridad, con aguas sucias, llenas de excremento, basura y además agua fría. Y aparte en ese lugar habían residuos químicos que emitían vapores tóxicos, y eso puede provocar que una persona se desmaye. Además, con la caída, Lori tenía las piernas lastimadas, y a pesar de todo esto, la niña logró sentarse en una piedra y quedarse ahí, y como estaban tocando el agua, eso hizo que se le terminaran infectando. Lori cada vez estaba más débil, tenía las piernas lastimadas, infectadas, tenía hambre, sed, y también no entendía cómo es que había llegado a ese lugar. Las investigaciones continuaron y gracias a varias declaraciones que dio la gente lograron dar con el automóvil, y así encontraron a Robert Paul Tyrrell, un hombre que ya había sido acusado de molestar niños. El sujeto fue detenido, pero no quiso dar información de dónde se encontraba Lori. Fue solamente hasta que 3 días después, el 25 de agosto, unos senderistas que estaban pasando por el lugar en donde se encontraba Lori la escucharon llorando y eso les llamó la atención. Entonces vieron a la pequeña que estaba atrapada en un pozo, tenía fiebre, sus piernas infectadas y llorando desconsoladamente. Ellos informaron a las autoridades, la rescataron, y lo increíble es que a pesar que pasó varios días sin comer ni tomar agua, en ningún momento se desmayó. Lori fue llevada a un hospital, le avisaron a los papás obviamente se pusieron muy felices, pero Lori ya no era la misma. Todo por lo que había pasado obviamente le había generado un trauma. Tenía pesadillas todo el tiempo, le daba mucho miedo todo, incluso hasta sus propios papás les tenía miedo. El estado físico de Lori fue empeorando debido a la infección que traía en sus piernas. Sus órganos estaban fallando y los doctores pensaron que la única forma de salvarle la vida era quitándole las partes que tenía infectadas. No tuvieron que llegar a eso, se recuperó y afortunadamente no tuvieron que amputarle las piernas. Lori salió del hospital, se pudo ir con su familia, pero aún tenía que reconocer a la persona que le había hecho todo este daño. La llevaron para que señale al culpable entre varios sospechosos, y cuando Lori vio a este sujeto, rápidamente lo identificó. Sin embargo, y estoy seguro que les va a dar coraje, solamente le dieron 10 años de prisión, y además salió en libertad a los 6 años por buena conducta. Hazme el maldito favor. Obviamente la gente se molestó mucho porque lo que este sujeto le hizo a esta pequeña es un daño irreparable. Y además, fuera de todo esto, algunos argumentan que tal vez Lori no fue la única persona a la cual le pudo haber hecho daño. La gente cree que este tipo de sujetos es un monstruo suelto que en cualquier momento puede
puede volver a atacar. Entonces, liberarlo no es nada lógico, porque solo es cuestión de tiempo de que le vuelva a hacer daño a alguien. Es obvio que no estaba bien de su cabecita. Lori, después de muchas terapias, bastante esfuerzo y muchos años difíciles, por fin pudo superar este trauma y logró salir adelante. Hoy en día es una sobreviviente y tiene su consultorio de terapia para niños. Es cofundadora de una asociación que ayuda a pequeños que sufrieron algún tipo de abuso. Lori buscó la forma de ayudar a otras personas que vivieron un infierno muy parecido al de ella. La gente está en contra de la sentencia que le dieron a ese sujeto y no se explican cómo es que pudo pasar eso. ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.